Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte en este momento o buenas tardes. Según la región donde tú te encuentras, pues estamos ya aquí listos para poder compartir la palabra de Dios, lo que corresponde a este día. Recordemos que todos los martes nos reunimos para compartir la palabra de Dios. Bien, tenemos una reflexión acá, ¿verdad? Y quiero invitarte que abras el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11. Es de lo que vamos a hablar ahorita. Y te doy la bienvenida, ¿verdad? Nuevamente aquí, a ti que estás ya dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Te doy la bienvenida a este lugar. Bien, yo he puesto como tema, Señor, te luciste. Amén. Sé que se escucha un poco así, ¿verdad? Pero es como cuando nos sorprendemos, ¿verdad? De ver el accionar de una persona y decimos, no, te luciste, ¿verdad? ¿Cómo fue que accionaste? ¿Cómo fue que hiciste esto? ¿Verdad? Vamos a hablar, Señor, te luciste. En Hebreos 11:11 dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mira qué poderosa esta palabra. Dice que por fe la misma Sara. Podemos ver aquí ciertas características, ¿verdad?, de lo que se vio acá en la vida de Sara. Recordemos que Sara es la esposa de Abraham. Recordamos la historia de ellos, lo dice allá en el Génesis, ¿verdad? Cuando venimos y hace el llamado el Señor a Abraham. Te voy a decir brevemente, así te voy a poner en contexto de lo que es la historia de ellos. Podemos ver que Dios llama a Abraham para ser el padre de las naciones, ¿verdad? Y lo sacó de una tierra donde había mucha idolatría. Y le dijo, hoy serás padre de naciones, y se fue con la esposa, con Sarai, que para ese entonces se llamaba Sarai, y le cambió el nombre a Sara, que significa madre, ¿verdad?, de las naciones. Entonces a los dos ellos los sacó de un lugar de idolatría sin decirles para dónde iban. Simplemente les dio la instrucción. Y qué sorprendente es esto de la vida de Abraham, porque él nunca había, él no conocía a nuestro Dios, nunca lo había, no había escuchado hablar de él, pero te puedes imaginar cuál fue la fe o cómo fue el accionar de él a obedecer a una voz que le estaba diciendo que tenía que salir de su tierra y de su parentela al lugar donde Dios le iba a mostrar. ¿Te puedes tú ver, imaginar esa situación? Porque no cualquiera lo hace. Hoy en día yo creo que todas las personas, ¿verdad?, a veces somos desconfiadas y no cualquiera podemos venir y acceder a algo así. Pero podemos ver en ese momento cómo él tuvo ese valor y esa confianza en esa voz que él estaba escuchando en ese momento, que era un Dios extraño a lo que realmente se le había enseñado desde su niñez, ¿verdad? Porque su padre era un idólatra, ¿verdad? Le había enseñado a adorar a sus dioses. Pero él escuchó esa voz y se dejó llevar por esa voz hacia el lugar donde Dios le iba indicando que debía de ir, le iba direccionando a donde iba a ir. Iba con su esposa Sara. Pero podemos ver acá que van pasando los años y Sara no podía concebir. ¿Por qué? Porque en primer lugar era estéril. Como dice aquí, Sara era estéril, no podía concebir, no podía tener bebés, no podía darle hijo a Abraham. Yo no sé, en este momento quiero hablarte de esas áreas estériles que muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida. Yo no sé cuál es tu área estéril, no sé qué tropiezo hay, no sé qué obstáculo hay o qué es lo que lo impide a que tú y yo podamos venir y obtener esos frutos, ya sea en el ministerio, ya sea quizás familia, no sé, algún sueño, algún proyecto, alguna meta, algo que tú tengas propuesto y tú estás luchando y no lo puedes obtener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás estéril en esa área. Pero quiero decirte que aquí, ¿verdad?, a pesar de que ella era estéril, ella pudo concebir. Dios le otorgó un hijo, ¿verdad? Y podemos ver más adelante y dice que lo concibió fuera de tiempo, o sea, y Dios le dio fuerza para ello. Yo sé que muchas veces las circunstancias difíciles nos hacen perder fuerza, el batallar, el luchar, el mantenernos firmes, mantenernos en la fe, en aquellas dificultades, en creer en el Dios que nosotros pues creemos, en sus promesas, en su palabra. Muchas veces nos puede cansar, nos puede agotar y muchas veces podemos hasta perder las esperanzas, ¿verdad? Cuando nosotros venimos que las cosas
que nosotros esperamos no resultan como nosotros queremos o no vienen en el momento que nosotros deseamos. Muchas veces nosotros nos pueden faltar las fuerzas, nos podemos desmoralizar, ¿verdad? Si no tenemos nuestra fe firme en aquel que nos prometió. Amén. Pero dice aquí que ella era estéril, que además de eso, ella recibió fuerzas para poder concebir. Y además de eso, dice que concibió fuera de tiempo. ¿Y qué es lo que Dios te quiere decir en este momento con estas tres características que nos habla este versículo? Es que no importa cuánto tiempo, ¿verdad?, se tarde lo que Dios ha destinado para tu vida. Podemos entender acá, y una cosa te voy a pedir, ten paciencia, y eso que cuesta. Sí que cuesta, porque cuando uno está emocionado con lo que Dios le quiere otorgar, uno quiere que sea ya, amén. Pero que hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe el momento preciso. Dios se iba a glorificar, por eso el tema es, Señor, te luciste. ¿Por qué? Porque Dios a veces nos hace esperar, nos hace ver que la cosa se le ponga así como en suspenso, ¿verdad? Para venir dar él y dar la última palabra y dar él ese knockout, ¿verdad? Ese knockout, de decir, bueno, ya estuvo esto, ahora voy yo, ¿verdad? Como que dice el Señor, bueno, aquí voy a manifestar mi poder. Entonces, hace esperar tanto a Sara, y que Sara cometió un error, y ahora quiero hablar de eso. Sara cometió un error porque ella se desesperó, ella se sofocó al ver que no le podía dar un hijo a Abraham. Le entregó a la esclava Agar, la esclava egipcia, le entregó a Agar. Pero después, ¿qué aconteció con eso? Fue un problema, un dilema que hasta ahorita continúa ese problema todavía de peleas de regiones. ¿Por qué? Porque el hijo de la promesa es Isaac, no era Ismael en ese caso, ¿verdad? Entonces, hay ese problema. ¿Y qué pasó cuando nació ya Isaac? Tuvo ella que quitar del camino a Agar y tuvo ella que quitar del camino al hijo de Agar. ¿Había algún problema en eso de ellos? No, pero es que no era el orden que Dios había dado. Es por eso que no debemos de tomar decisiones a la carrera. Fíjate bien, lo que Dios me está mostrando es que no debemos tomar decisiones a la ligera. Tenemos nosotros que pedirle dirección a Dios si está de acuerdo en lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento se desesperó ella, ¿verdad? En ese caso Sara tuvo ese problema. Ella se desesperó y entregó a alguien que no tenía que haberlo hecho. Ella tenía que haberse esperado en el momento justo que Dios quería entregar la promesa. En ese momento, después de todo, Isaac siempre nació. Amén. El hijo de la promesa siempre nació. Pero qué tal si ella, si hubiese esperado, no hubiera existido esa dificultad que tenía que haber retirado a Agar y a su hijo de la casa de Abraham. Y los expulsaron porque no estaba de acuerdo. Incluso Dios le dijo al mismo Abraham, mira, hazle caso a tu mujer, hazle caso a Sara. Es mi decisión que se retire, ¿verdad?, esta jovencita Agar con su hijo. Porque no era la voluntad de Dios. Y quiero decirte que la voluntad de Dios siempre va a prevalecer ante cualquier dificultad que se levante. La voluntad de Dios siempre va a prevalecer ante cualquier situación difícil o grande, inmenso, lo que sea que se levante ante tu contra, ante la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre va a favorecer Dios lo que Él escogió, lo que Él quiere. Entonces, aquí podemos notar este ejemplo, ¿verdad? Ella vivió por todas esas circunstancias, muchos momentos difíciles vivieron junto con Abraham, ¿verdad? Quisieron tocar a Sara, acordémonos de Faraón. Quisieron tocar a Sara, pero dice que Dios no lo permitió, ¿verdad? No permitió que tocaran a Sara. Entonces, ¿qué pasó con esto? Dice aquí que dio a luz fuera de tiempo. A Sara ya se le había terminado la costumbre de la mujer. Y aún así Dios vino, es que a Dios le encanta mostrar su poder en momentos difíciles, para que tú y yo digamos, no es que esto solamente Él lo pudo hacer, no es que solo Dios puede haber hecho esto posible, porque para ella ser avanzada de edad y una mujer estéril, Dios viene y en ese momento dice, no, es que Sara va a tener un hijo, aleluya, Sara va a tener un hijo, ¿verdad? Y es el hijo de la promesa, de ahí viene descendencia al pueblo de Israel.
Entonces viene ahí y dice que Dios le dio fuerza y tuvo su hijo fuera de tiempo. No sé cuánto estás tú desilusionado de todo lo que tú quieres y no lo puedes obtener. No sé cuánto tiempo has esperado cumplir una promesa, ver cumplir una promesa. No sé cuánto tiempo, quizás tú ya perdiste las esperanzas. Quizás tú dijiste, esto ya no va a pasar y ya estás buscando por otros caminos. Yo te digo que tengas paciencia, que te esperes, que no cometas un error que después te vayas a arrepentir. Espérate, por muy difícil que se vea la situación, espérate, porque Dios siempre va a cumplir la promesa. Dios no miente. Vea, lo podemos ver acá. Dice que Sara tuvo fe, porque dice por la fe también la misma Sara. O sea, Sara tenía fe, una fe inquebrantable, una fe ferviente en que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es hacer realidad con nuestra fe, es hacer realidad aquello que nosotros estamos esperando, aunque no lo veamos, pero tenemos la certeza de que sí lo vamos a ver. Aquello que no tenemos aún, pero tenemos la certeza que sí lo vamos a recibir, porque si estamos en un derecho legal y que nos pertenece, pues eso se va a tener que acontecer. No importa qué se tenga que destruir, no importa que se tenga que derribar, no importa que tiene que Dios quitar del camino, pero lo que Dios ha dicho acerca de ti y de mí se va a cumplir, porque Dios no miente. Y vemos aquí este ejemplo de Sara. Vemos el ejemplo de Sara, incluso ella dice que tiene fe. Dice la fe de Sara, una fe inquebrantable, una fe que tú y yo podemos nosotros ahora venir y imitar cuando estamos en momentos de dificultad, cuando estamos en aquellos momentos donde nosotros decimos no, venimos, nos desmoralizamos, nosotros venimos y decimos quizás ya no va a acontecer. Es cuando debemos de tomar ese ejemplo de que a pesar de la edad de ella, se cumplió lo que Dios le prometió. Ella creyó en la fidelidad de Dios. Las personas prometen, siempre lo hemos hablado, las personas prometen. La palabra de una persona puede fallar, pero la palabra de Dios jamás falla. Lo que tú ves escrito en la Biblia jamás falla. Amén. Jamás falla. Lo que Dios te promete a ti se va a cumplir. Aunque vean muchos obstáculos, se va a cumplir. Ella creyó fielmente en Dios. Ella creyó en el Dios que es fiel, porque si aquí creyó en la fidelidad de Dios, o sea, no creyó en la fidelidad de un hombre, creyó en la fidelidad de Dios, que dice que Él no es hombre para mentir y no es hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que dice lo cumple, Él lo que advierte sucede. Entonces, por eso te digo, hay que mantener esa fe en las promesas que aún nosotros no hemos visto cumplirse, ¿verdad? Pero estamos hablando de promesas legítimas, de algo que realmente te corresponde, porque muchas personas andaban ahí con esas promesas o pidiéndole al Señor cosas que no les pertenecen. Por ejemplo, un caso que me acuerdo ahorita y me viene a la memoria y lo voy a decir, ¿verdad? Y es que nos cuenta un pastor, estaba escuchando la prédica y decía que había una persona insistente orando por una señorita, un caballero era, y le dice, mire, ayúdeme, pastor, a orar por esta persona. Es que yo quiero que esta persona se nos haga realidad y podamos estar juntos. Y viene y el pastor investiga y resulta que esa persona ya estaba comprometida con otra. Y le dijo, mire, discúlpeme, pero esa oración no la va a contestar Dios. ¿Por qué? Porque esa persona ya está destinada para otro y se va a casar con esa persona, ¿verdad? Entonces hay oraciones así y hay peticiones así, hay promesas así, de las cuales nosotros insistimos y son las que Dios no responde, porque para que nosotros podamos ver hecha una promesa en nuestras vidas, tiene que estar de acuerdo nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que te creó a ti y el que me creó a mí. Él es el que tiene que estar de acuerdo, porque cuando Él decide algo, eso es lo que se cumple, no lo que el hombre decide, no lo que el hombre quiere, es lo que Él dice. Jehová Dios, el creador de todo lo que vemos, Él es el que tiene esa palabra que se cumple en nuestras vidas. Por eso dice que ninguna palabra que esté escrita en su Biblia, ninguna tilde se va a dejar de cumplir, ninguna coma se va a dejar de cumplir. Todo lo vamos a ver hecho realidad, porque Él
es el autor de esta palabra y cumple cada promesa. Amén. Entonces dice que ella creyó fielmente en Dios. ¿Cuánto crees tú en Dios? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Crees que lo que Dios te ha prometido va a ser realidad? Porque de eso cuenta, de que sí funcione lo que tú estás esperando, que lo puedas recibir, de la capacidad que tú tienes para esperar y de la capacidad que tú tienes para mantenerte firme ante una promesa que Dios te ha dado. Dice, creyó de dónde provenía la promesa. No solamente creyó en Dios, sino que de dónde provenía. Es que tenía esa credibilidad. Es que como hay personas que te creen a ti porque, yo sé que esa persona no me va a fallar. Hay personas que son así, aunque estamos hablando de personas que fallan, pero hay personas que hacen todo lo posible por no fallar a lo que ellos han dicho. Entonces, cuando tú crees en una persona así, tú dices, no, esa persona tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que esa persona no va a fallar a la responsabilidad que tiene, no va a fallar al compromiso que ha adquirido, ¿verdad? Entonces lo mismo es acá, dice que ella creyó en la fidelidad de Dios y creyó de dónde provenía la promesa. No era de cualquier persona, aleluya. Fíjate, no era de cualquier persona de donde provenía la promesa. ¿De quién provenía? ¿Quién se la dio? ¿Quién les dio la promesa a ellos? No era de cualquier persona, era del todopoderoso Dios que provenía esa promesa. Y cuando esa promesa proviene de Él, mira, ya son vencedores. ¿Por qué? Porque Él no va a fallar jamás. Él cumple su palabra. Amén. Aunque sea tarde, aunque sea fuera de tiempo, como dice aquí, fuera de tiempo. Ya había pasado todo el tiempo. Pero es que para Dios no hay nada imposible. Él puede crear, Él puede hacer, Él puede renovar, Él puede restaurar, Él puede hacer de nuevo todas las cosas. ¿Me comprendes? Él puede hacer que todo el tiempo perdido se pueda recuperar, como lo vimos allá en Joel. En Joel lo dice, que Él viene restituyendo los años que robó la oruga, el saltón, el revoltón, todo ello. Vino y lo restauró el Señor, o sea, restauró con tiempo. Amén. Dios puede restaurar con tiempo, no importa cuántos años pasen, aunque sea fuera de tiempo, Dios va a cumplir su promesa y lo que a ti te corresponde y lo que a mí me corresponde, y aunque no podamos nosotros ver la respuesta dada, siempre se va a otorgar cuando nosotros nos atrevemos a creer y a esperar. Amén. Porque dice la palabra de Dios que para el que cree todas las cosas le son posibles. Amén. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Isaac nació? Tenía 100 años. 100 años. Y si no me equivoco, Sara tenía 90. Pero imagínate, fuera de tiempo, Dios le otorgó la promesa. Fuera de tiempo, Dios respondió a la promesa. Aunque fuera de tiempo, Dios vino y cumplió su promesa. Ahora la pregunta para ti es, ¿tú quieres recibir tu promesa? ¿Tú estás dispuesto a esperar sin importar lo que pueda acontecer en medio de en eso prometido y tu persona? En medio de todo eso, lo que pueda acontecer y todos los obstáculos y todos los tropiezos que puedan existir, ¿estás de acuerdo a esperar lo que Dios te ha dicho? Porque quiero decirte que sin duda alguna, lo que Dios promete es mucho mejor que lo que nosotros podamos escoger. Lo que Dios promete es mucho mejor que las decisiones que tú y yo podamos tomar. Así que mi pregunta es, ¿tú todavía tienes sueños, tienes proyectos, tienes metas planeadas que todavía no se han dado y tú estás ahí luchando por adquirirlo, por tener un propósito, por tener una meta? Todavía estás luchando y estás creyendo que Dios va a hacer la obra en tu vida, porque creíste a una palabra de Dios, porque leíste algo aquí y dijiste, esta promesa yo me la voy a apoderar. Tú tienes eso en tu corazón. Quiero decirte que si estás dispuesto a esperar así como esperó Abraham y Sara, a pesar de que tuvieron ese error, ese inconveniente, que yo te aconsejo que te esperes, que tengas paciencia, amén, para que no hayan esas problemitas, ¿verdad? Que hasta ahora están esas áreas geográficas peleando por eso, de que quién es el hijo de la promesa, quién es el que tiene la primogenitura. Y ahí podemos ver algo bien claro, que aunque Ismael nació primero y era el primogénito,
pero el de la promesa era Isaac. Amén. Lo que Dios respalda es lo que Él escoge. Ahí lo vemos bien claro. Eso es lo que Él escoge. Él no miente en su palabra. Entonces, si tú eres esa persona que está dispuesto a esperar en Dios, pues vas a ver lo prometido. Así que ese es el mensaje de Dios para ti en este momento. Ese es el mensaje de Dios para tu vida. No te des por vencido, sigue adelante, sigue creyendo, porque lo que Dios ha dicho va a acontecer si tú te mantienes firme. Y si tus fuerzas te faltan, pues hay que venir a la presencia de Dios, a seguir clamando, a seguir buscando. No te desvíes por otros lados, porque lo que va a hacer es apartarte del propósito perfecto de Dios para tu vida. Amén. Lo más conveniente es mantenerse firme, quieto, esperando qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios va a actuar, cómo va a hacer realidad, ¿verdad? Esa promesa que Él ha dado a nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Acompáñame, por favor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por este instante que tú nos permites de compartirla. En este momento, Señor, te doy gracias porque tú estás con nosotros y nos estás hablando, nos estás diciendo que hay que esperar, que hay que tener paciencia, que no tomemos decisiones aceleradas y que no nos desviemos de un camino, Señor, donde después nos podemos arrepentir por no haber esperado cuando se cumpla tu promesa, cuando llegue el tiempo estipulado de lo cual tú, Señor, vas a cumplir, donde ya está destinado que tú vas a hacer realidad lo que nos has prometido. Señor, ayúdanos a esperar, porque es difícil esperar, pero ayúdanos, Señor, porque sin duda alguna queremos hacer lo correcto. Queremos hacer lo correcto y queremos recibir lo que tú has establecido para nuestras vidas. Ayuda a mi amigo, ayuda a mi hermano que está luchando con esto, Señor, que quiere obtener lo prometido y se siente desesperado. Dale paciencia, ayúdale, dale paz en su corazón. Y en este momento tú le estás diciendo que la promesa se va a cumplir, pero que hay que esperar. Y que no se desvíe a ninguna parte, Señor, sino que nos mantengamos firmes hacia lo que tú has dicho, a pesar de cualquier dificultad que se levante en nuestra contra, que estemos siempre pendientes en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, creyendo en que siempre vas a cumplir tu palabra, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Así que da fuerzas, ayuda a mis amigos, ayuda a mis hermanos, dales fuerzas, dales fe. Permítele, Señor, estar firmes, a no moverse del lugar donde tú los tienes, para que esa promesa se cumpla en sus vidas. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado. Espero pues que Dios te haya hablado a tu corazón y que, bueno, sigamos adelante. Recordemos que lo mejor siempre lo tiene Dios para nosotros. Lo que Dios otorga es mucho mejor que lo que nosotros podemos decidir, lo que nosotros podemos escoger. Amén. Así que, y lo que tiene mayor validez y lo que tiene el respaldo de Dios es lo que Él escoge para nuestras vidas. Así que recuérdalo siempre. Sigamos adelante a pesar de cualquier dificultad. Siempre la mano poderosa de Dios está con nosotros. Te mando muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y nos seguimos viendo, ¿verdad? Si Dios lo permite, el día jueves, ¿verdad? Con las manos del alfarero. Bendiciones.